Ya en el video anterior vimos los tipos de vampiros, o al menos muchos de ellos. Si bien me han faltado, agradezco que dejen sus aportes en los comentarios. Pero en este video les recomendaré 7 relatos sobre vampiros que sé que les van a horrorizar. Adelantando que no verán aquí libros conocidos como Drácula, Entrevista con el vampiro o alguna historia de Lovecraft, al menos no en la lista principal. Comencemos con este listado. El vampiro de 1819 es un relato escrito por John William Polidori, quien es el verdadero creador del género del vampiro romántico. Este relato fue escrito en la ciudad de Ginebra en las tormentosas noches del 16 al 19 de junio de 1816. Ese año fue catalogado como el año sin verano, un dato curioso que queda perfecto para una historia de terror. Esta historia nos cuenta cómo Aubrey, un joven inglés, conoce a Lord Ruthven, un hombre de alta sociedad misterioso. Estos dos personajes viajan a Roma. Ahí Ruthven seduce a la hija de un conocido mutuo y Aubrey viaja a Grecia solo. En Grecia se enamora de una hija de un posadero llamado Ianthe y esta le cuenta la leyenda del vampiro. Ruthven alcanza a su amigo en Grecia y poco después Ianthe es asesinada, así que ambos siguen viajando, pero el dúo es atacado por bandidos y Ruthven es herido de muerte. Antes de morir le hace jurar a Aubrey que no va a hablar de su muerte o de otra conexión con él por 1 año y 1 día. Entonces Aubrey regresa triste a Londres y ahí se sorprende al ver a Ruthven sano y salvo y le recuerda su juramento de mantener en secreto su muerte. Además, este hombre misterioso comienza a seducir a la hermana de Aubrey. Lo que sigue en este relato lo tendrán que averiguar por ustedes mismos. La muerte enamorada de Théophile Gautier es un relato publicado en 1836 en la revista Crónicas de París. En este relato se hace ver que la mordedura del vampiro no tiene que simbolizar un encuentro sexual, pero cuando lo hace, debe ser escrito como este. Esta historia comienza cuando el párroco Romulf, ya con 66 años de edad, le cuenta a otro sacerdote una historia de su juventud, una historia terrible y singular. Romulf había vivido completamente ignorante del mundo exterior y no veía nada más excelso que la vida religiosa. Asistió a la ceremonia de ordenación y ahí quedó prendado de una misteriosa y bella mujer, quien le lanzaba una mirada tan hipnótica que hacía que Romulf pusiera en duda todo lo que creía. Le parecía la mujer más hermosa y maravillosa, incluso más que su dios. Pero Romulf se muestra incapaz de dejar su misión con los sacramentos y decide convertirse en sacerdote. Cuando este se disponía a retirarse de la iglesia, la hermosa mujer lo aborda y le reprocha lo que ha hecho. Y al poco, un paje le entrega a Romulf una cartera que contiene únicamente 2 hojas de papel que decían Claremont, Palacio Cochini. Obsesionado por volver a ver a Claremont, el sacerdote comienza a preocuparle a su párroco, el abad Serapion, quien lo conduce a la parroquia que se le había asignado. Estando ahí, Romulf es requerido para oficiar un servicio fúnebre, llevándose la sorpresa que resulta ser Claremont la fallecida. Pensando que estaba muerta, no resiste la tentación y la besa apasionadamente. Entonces, la mujer responde el beso y le dice al sacerdote que volverán a verse. En serio tendrán que leer este relato. Carmilla de Sheridan Le Fanu, novela corta escrita por Sheridan Le Fanu en 1872. Esta es una de las historias que más me gustan sobre vampiros clásicos y se la recomiendo totalmente si quieren empezar en el mundo literario de los vampiros. La historia nos cuenta cómo Laura, la protagonista, pasa a tener una vida plácida y tranquila a espantosa y peligrosa cuando aparece Carmilla, una joven sumamente hermosa y enigmática. Laura vive con su padre y unos criados en un antiguo castillo en las lejanías de Estiria. Y en ocasiones recuerda que cuando era niña y estaba dormida, soñaba que dormía en los brazos de una joven hermosa y se despertaba al sentir 2 agujas en su pecho. Una noche, delante de su castillo, el carruaje de una dama sufre un accidente y su hija, que también viajaba en el carruaje, queda inconsciente. Como la dama no podía perder tiempo, debía seguir su viaje y dejó a la joven en el castillo acordando que regresaría por ella.
Esta joven era Carmilla, y poco a poco hizo amistad con Laura, aunque Carmilla es un poco rara en sus comportamientos. Se despierta después del mediodía y se encierra en su cuarto sin dar señales de estar en él. Este relato tiene muchas características del terror gótico y tiene la sutil influencia de contenido erótico que se relaciona con los vampiros. Muy recomendable. El destino de Madame Cabanel, de Eliza Lynn Linton. Este relato corto fue publicado en 1880. La narración es una exposición de la ignorancia y la superstición de la época en la que vivía la autora. Esta es la única historia de vampiros sin vampiros, al menos en el listado, pero los acontecimientos de la historia podrían suceder y suceden de modos diferentes, y eso da a esta historia su propia especie de horror. La historia cuenta cómo Jules Cabanel, un aristócrata que vive en Puebron, contrae matrimonio con Fanny Campbell, una hermosa mujer inglesa. Esto despierta el enojo de Adele, su ama de llaves con la que había tenido un hijo, el pequeño Alphonse, y es que Jules era un hombre maduro que nunca se había casado. La presencia de esta extranjera también comienza a dar el rechazo de los vecinos por sus costumbres tan raras, como rezar de diferente forma en la iglesia, pasear por las mañanas entre las flores del cementerio y pues básicamente por ser extranjera. Ella no comprende por qué todos la rechazan, pero le da igual. Tras la muerte por enfermedad de varios niños en el pueblo, comienzan a surgir rumores que afirman que Madame Cabanel es una vampira, y esto aumenta cuando su esposo Jules y el niño Alphonse caen enfermos también. En serio, deberían leer esta historia. La sangre del vampiro de Florence Marryat. Esta novela fue publicada el mismo año que Drácula, es muy poco conocida y es una increíble experiencia. La historia refleja los miedos contemporáneos sobre las enfermedades de transmisión sexual y sangre contaminada hereditariamente, junto con los puntos de vista sobre la sexualidad femenina. La trama va sobre la señorita Harriet Brand, hija de un científico loco y una sacerdotisa vudú. Siendo mayor de edad, abandona Jamaica y viaja a Europa. En el viejo continente, comienza a relacionarse con gente de provecho, pero se da cuenta que los que se le acercan enferman o mueren. El Dr. Phillips tiene una teoría, y es que la sangre de vampiro fluye a través de las venas de Harriet, y ella drena la vida de quienes la aman. Es una novela muy extraña y merece ser tan leída como Drácula. Incluso yo recomendaría que se leyeran juntas para comparar las historias de vampiros y explorar el tipo de vampiro involuntario que se horroriza cuando descubre su propia naturaleza. Diario de una mariposa nocturna, de Rachel Klein. Si bien este libro puede pasar a primera vista como un libro para adolescentes que les gusta Crepúsculo, no es para nada el caso. La historia de este libro sucede en un internado exclusivo de niñas y el lector queda atrapado en la mente del narrador, quien tiene una fiabilidad altamente sospechosa. Y es que el diario de una mariposa nocturna combina el mito original del vampiro con características clásicas del género actual, o sea, la adolescencia y la sexualidad, la soledad y la escritura privada. Y para no arruinar nada de la experiencia de lectura, les leeré su propia sinopsis. Tengo 16 años y estudio en un exclusivo internado americano. Mi padre, un célebre poeta, se suicidó el año pasado y mi madre no consigue salir adelante, así que paso mis días entre las paredes de esta prestigiosa escuela. Por suerte, está conmigo Lucy, mi mejor amiga con quien lo comparto todo, y este año podremos descubrir juntas cosas nuevas y prohibidas. Pero desde que llegó Ernessa, una chica nueva, misteriosa y enigmática, mi mundo ha dado un vuelco. Lucy pasa más tiempo encerrada en la habitación de Ernessa que en ninguna otra parte. Se inventa excusas para no estar conmigo y están sucediendo cosas extrañas. Empiezo a sospechar que la chica nueva no es quien dice ser. Estoy convencida de que Ernessa es en realidad un vampiro y haré lo que haga falta para demostrarlo. En verdad lo recomiendo. Finalmente, La historiadora, de Elizabeth Kostova. Novela publicada en junio del 2005 y que fue capaz de superar al Código Da Vinci de Dan Brown en el número 1 de lista de ventas. La autora desarrolló esta novela durante 10 años de investigación y narra en 3 épocas diferentes la búsqueda de la tumba de Vlad Tepes, describiendo al mismo tiempo su vida como figura histórica y el mito de Drácula construido a su alrededor.
La historia nos relata una investigación de los últimos 5 siglos sobre Vlad Tepes, también conocido como el Empalador y popularizado como Drácula, a través de los viajes entre un padre y una hija en busca de su tumba. Los críticos describen la historiadora como una combinación de múltiples géneros, siendo novela gótica, de aventuras, detectivesca, de viajes, novela histórica, terror y hasta épica epistolar. Por su parte, la autora declara que quería escribir una novela con valor literario, donde los protagonistas fueran eruditos y que resultara semejante a las novelas de aventuras del siglo XIX. Para terminar con el video, menciones honoríficas de libros muy buenos de vampiros que son más populares. Drácula de Bram Stoker, obviamente, por la que el vampiro se hizo inmensamente famoso en la cultura pop. Drácula el no muerto de Bram Stoker, libro escrito por el sobrino bisnieto de Bram Stoker, reviviendo la leyenda del vampiro, dando una continuación al libro clásico. Tratado sobre los vampiros de Agustín Calmet, quien fue un erudito francés de a mediados del siglo XVIII y publicó este libro sobre los resucitados que salen de sus tumbas para alimentarse con sangre. Calmet era abad del monasterio de la Orden de San Benito de Sénones en la región francesa de Lorena. Entrevista con el vampiro y toda la saga de crónicas vampíricas de Anne Rice, que nunca dejaré de recomendar para iniciar en este mundo del vampirismo y que fue además el primer libro que leí en toda mi vida por simple gusto. Y Soy Leyenda de Richard Matheson. Sí, la película donde sale Will Smith está basada en este libro, donde Robert Neville es el único sobreviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta y convertido al resto de la humanidad en vampiros. Ahora ya tienen material que leer para este Halloween. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo hasta el mundo de los muertos. No olviden seguirme en mi Instagram, donde comparto noticias del mundo mágico, otros libros y mi vida diaria que no comparto en este canal. Les deseo a todos un feliz Halloween y Día de Muertos. Les ofrezco también una disculpa por no subir tantos videos, pero he tenido una lesión bastante fuerte y no he podido estar sentado ni parado por mucho tiempo. Así que en esos ratos donde puedo estar sentado y no me duele tanto es mientras hice este video, de ahí que tardara tanto. Un abrazo a todos, les habló El Caminante.